Falta un minuto para las 3. Que el Señor les bendiga, que el Señor les bendiga. Ya estamos a punto de iniciar un día más para venir a adorar el nombre del Dios Altísimo, un día más para venir y postrarnos delante de Él. Hay un canto que dice que de madrugada me presentaré delante de ti para adorar tu nombre. Gloria a Dios. No sé cuántos están ahí, ya póngame un amén ahí para saber quiénes están ahí ya en las redes sociales, para ver cuántos estamos ya listos para adorar el nombre del Dios Altísimo. Ya vamos a entrar en oración para presentarnos delante del Señor en este momento. Gracias Señor por este día tan hermoso. Bueno, ya veo ahí varios, me dice mi teléfono que están ahí. Mire, ahí está Maritere, la hermanita Lidia que está aquí conmigo. A Pablo, a la hermanita Lupita Serrano, la hermanita Laurita, la hermanita María Jaleida, la hermanita Esthercita. Bueno, ya vemos Rosy Vega, ya estamos varios ahí. Vamos a iniciar en este momento. Que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Padre esté en tu hogar, con tu familia. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está, aquí donde yo estoy. Vamos a darle gracias al Señor por este día que nos ha permitido honrar su sagrado nombre. Padre amado, Padre misericordioso, te damos gracias, Señor, porque has permitido que abramos nuestros ojos. Como dice tu palabra, en paz nos acostaremos y en paz nos levantaremos. Nos hemos levantado, Señor, con esas fuerzas de búfalo, con esas fuerzas, Señor, que solamente vienen de ti, Señor, agradándote a ti, Padre Santo, pidiéndote, Señor, ser agradables como aroma, como perfume agradable delante de ti, Señor. Venimos todos juntitos, el pueblo tuyo, Señor, venimos como agarraditos de la mano, Señor, pasando uno por uno, Señor, llegando hasta el altar, hasta el trono de la gracia, Padre, para llegar a conquistar, Señor, tu corazón, para que tú muevas tu mano a la misericordia delante de tus siervos. Bendito Dios, dice tu palabra que tú eres la estrella de la madrugada, la estrella resplandeciente de la madrugada, que tú amas a los que de madrugada te buscan y te encuentran. Hoy, Señor, te queremos encontrar, Padre amado, Altísimo Rey de gloria. Damos honra, Señor, a tu nombre, nombre que sobre todo nombre. Venimos, Señor, para que tú nos unjas con ese aceite fresco, el aceite de la unción, el aceite de poder, como hijos tuyos que somos, Señor, para que este día, Señor, tengamos en nuestras manos las arras para derrotar al enemigo, Señor, todo plan, toda maquinación, toda treta, todo aquello que el enemigo tenía pensado para nosotros y para los nuestros en este día, por el poder que tú tienes, con el poder de tu nombre, Señor, venimos deshaciendo, derribando, cancelando, Señor, toda maquinación, todo plan que el enemigo tenía contra tu pueblo y contra nuestra familia, Señor, contra nuestros hijos, Señor, porque aunque aún, Padre Santo, muchos de nuestra familia todavía no han dado ese paso, Señor, sabemos que ellos están cubiertos con esa cobertura tuya, Señor, porque son nuestra familia, Señor, y Dios Todopoderoso. Declaramos a nuestra familia para ti, Señor. Toma nuestra herencia, nuestra descendencia, desde el más pequeñito, desde aquel que viene en camino para este mundo, como aquel que no hemos de conocer, Señor, para que sea parte, Señor, tuya. Nuestra descendencia es tuya, Señor. Levanta hombres y mujeres de bien, hombres y mujeres que te rindan honor, que te rindan gloria y que busquen de tu presencia, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo, que la palabra que traemos hoy día sea palabra tuya, Señor. Minimízame a mí, Señor, y engrandécete tú, Padre Santo.
Amén, amén, amén. Que el Señor le bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Qué hermoso es venir a adorar el nombre del Dios Altísimo, el nombre del Dios Todopoderoso. Fíjate que el tema que traigo hoy es un tema muy hermoso, porque es un tema que nos insta a agradar a Dios más que a los hombres. A veces nosotros, como seres humanos que somos, nos sentimos tan solos, tan solitarios. Podemos a veces estar llenos de la familia, podemos estar rodeados de familia, pero realmente a veces nuestro yo, nuestra persona se siente tan solo que buscamos la amistad de alguien, buscamos la aprobación de alguien, buscamos el querer agradar a alguien y nos olvidamos de cómo a veces quiere Dios que nosotros le agrademos a Él. Vamos a leer el día de hoy, vamos a estar enfocándonos en 1 Tesalonicenses 2, 4 al 6. Sin embargo, en el transcurso de la palabra vamos a buscar otros textos que avalen lo que estamos hablando hoy. Nosotros muchas veces se nos olvida a quién nosotros tenemos que agradar. Nosotros tenemos que dar la honra y la gloria a Dios. Claro, Dios nos ha hecho seres vivientes, seres humanos, para nosotros conquistar, para nosotros convivir, para nosotros tener amistad, tener una relación tanto de amistad como de hermandad, como de esposos, de familia. Bueno, estamos diseñados para eso, no para estar solos. Pero sin embargo, hay una línea muy delgada que nosotros debemos de saber cómo no traspasar esa línea, porque a veces si por una amistad que nosotros llegamos a querer, y es bueno llegar a querer a tu amigo, a tu compañero, a tu hermano en Cristo, pero hay un límite al cual nosotros no debemos de arrastrarnos, de dejarnos llevar por una persona y tratar y olvidarnos de Dios para tratar de agradar a esta persona. Y algo así estaba pasando en la iglesia de Tesalónica. Pablo había llegado a esta iglesia, había levantado la iglesia. Nosotros sabemos que Pablo era un hombre de un carácter no difícil, pero tenía un carácter. La Biblia lo menciona. La Biblia menciona que tanto era el carácter, el celo que él tenía para la iglesia, por Dios, que él dejó a Marcos tirado. Dejó a Marcos tirado por un problema que hubo, una desaveniencia que hubo, y también a Pedro lo paró en seco. Nosotros a veces tenemos que poner a alguien en su lugar. Hay momentos, hay formas, hay palabras para no herir a las personas, pero nosotros como cristianos debemos de tener un carácter espiritual. Debemos de ser personas de una sola pieza. Lo mismo que somos en un lugar, debemos de comportarnos en otro. Yo no sé cuántos de nosotros en algún momento determinado, en algún momento de nuestra vida, en alguna página de lo que hemos vivido, en algún momento, en algún tiempo, en un capítulo de la vida que nosotros hemos vivido, hemos tenido una amistad que nos quiere hasta cierto punto como dominar. Y por agradar a veces a esas personas o a esa persona, nosotros nos estamos olvidando de Dios. Pablo había construido, había levantado una iglesia, una obra del Señor. Pablo era muy celoso, muy directo a lo que iba. Y la iglesia había recibido otros pastores, había recibido otras personas, había recibido otro evangelio. Y Pablo era muy celoso, como yo dije, en las cosas del Señor. Y Pablo no solamente había oído
sino que, y no solamente había escrito, sino que había ido directamente a la iglesia a ver con sus propios ojos qué era lo que estaba pasando. Y aquí habían llevado un evangelio totalmente diferente, un evangelio que ellos decían que los hombres tenían que agradar a la iglesia, tenían que agradar a los sacerdotes, tenían que agradar y a escuchar la palabra de Dios, pero transformada, una palabra maquillada, una palabra considerada no limpia, una palabra considerada no genuina delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que solamente por la sangre de Cristo es que nosotros hemos encontrado la salvación. Cristo nació, Cristo vino un día. Ayer la hermanita Lidia hablaba sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es saber que Dios Todopoderoso nos amó tanto que mandó a su Hijo para morir por ti, para morir por mí, pero no como lo tienen muchas iglesias. Todavía lo tienen en una cruz, todavía lo tienen mirando hacia abajo, hacia el piso, todavía lo tienen derramando sangre, todavía lo tienen latigado. Cristo ha vencido la muerte, ha vencido la cruz, y Él está hoy sentado a la diestra del Padre, y con su resurrección Él nos dio a ti y a mí, a tu familia, a la mía. Él nos abrió el camino para ser primeramente hijos de Él. Segundo, haber perdonado nuestros pecados. Entonces, por lo tanto, nosotros debemos, como hijos de Dios, tratar de agradar a Dios primero. Eso era lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. ¿Por qué están agradando? Estaban haciendo lo mismo que hacían con en la iglesia del dios Apolos, de la diosa Diana, de todos aquellos dioses paganos que habían, de aquellas iglesias donde solamente llegaban y hacían reverencia, pero lo hacían al Padre, lo hacían a la iglesia, a los sacerdotes de aquellas iglesias, pero no a Dios. Y Pablo dice: ¿en qué momento han perdido ustedes la conciencia? ¿En qué momento han perdido ustedes la visión? ¿En qué momento ustedes están? Si el que nos da la gracia es Dios, Dios es el que nos va a dar la gracia a nosotros para que otros nos quieran, pero no podemos buscar el amor de alguien y tratar de fingir algo que no somos. Mire lo que dice Pablo aquí. Pablo dice, mire lo que dice Pablo. Me voy a enfocar en el 2 en adelante. Dice así la palabra de Dios, que se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y a la preciosa persona del Espíritu Santo. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio, porque ya no escuchaban lo que Pablo decía, que Pablo les hablaba un evangelio claro, genuino, un evangelio que Pablo estaba viviendo también. Sin embargo, como dije yo anteriormente, ellos estaban creyendo que por una cosa, ya sea por la comida, ya sea por la circuncisión, ya sea por los diezmos, ya sea por diferentes razones, ellos agradaban al hombre y escuchaban un mensaje que no era verdadero. Y Pablo está hablando aquí de un mensaje diferente, que solamente Cristo es el único, y a Él es que debemos nosotros de agradar. Dice así la palabra de Dios: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó en vano. ¿Qué quiere decir? Que cuando Pablo llegó a aquella iglesia, ya habían cristianos en aquella iglesia, ya habían judíos que habían salido huyendo de Jerusalén y habían hecho sinagogas dentro de Tesalónica. Tesalónica era una ciudad cosmopolita, una ciudad que estaba, había mucho comercio, una ciudad donde vivía gente de mucho dinero. Habían judíos que se habían traído todo su dinero, se habían hecho joyeros allí, se habían hecho vendedores de lino fino, se habían hecho vendedores de telas, se habían hecho acreedores de negocios.
Entonces ellos, entre ellos, se estaban olvidando de lo que Dios había hecho por ellos. Se estaban olvidando de Jesús, básicamente. Jesús el que fue a la cruz por ti y por mí. Que nunca se nos olvide, y a veces a Él ponemos en segundo lugar y ponemos a una amistad, a una persona que en algún momento determinado nos puede fallar. Todos nos pueden fallar, menos Cristo. Cristo es aquel que siempre va a estar contigo en la grande necesidad, en la grande situación que tú estés, el que va a ayudar a tu familia, el que va a unir a tu familia, el que va a romper todo yugo, todo argumento que el enemigo tenga para tu familia cuando hay unas rodillas, cuando hay una persona, un corazón dispuesto a agradar a Dios. Dice que la mujer, fíjate que la mujer, cómo él describe a la mujer. ¿Y por qué será que tanto a la mujer? Porque la mujer no tenía valor en aquellos tiempos. Sin embargo, el Señor incitaba, empujaba a la mujer a que la mujer fuera justa, a que la mujer honrara a Dios. Dice que la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, y será alabada en todos los sentidos. Él hará que sus hijos sean exaltados aún delante de la familia. Qué hermoso es cuando tu propia familia, tu familia sanguínea, habla cosas hermosas de ti. Habla, y el evangelio lo creen porque lo están viviendo en casa, de primera mano, de primera fila. Qué hermoso. No es como cuando alguien dice, no, yo para ser cristiano como aquella, como mi tío, como aquel, como el otro. Mejor no. O porque yo conozco cristianos así. Nosotros debemos de hacer la diferencia. Entonces Pablo aquí dice, ¿por qué se han olvidado ustedes? Ustedes están tratando de dejar el evangelio de Cristo a un lado y se están olvidando de agradar a Dios. Porque ellos querían agradar a los sacerdotes. Y mire lo que dice, pues habiendo antes padecido. Mire, ¿por qué les dice así Pablo? Porque ellos habían padecido de primera mano la gran persecución. O sea que cuando ellos salieron de Jerusalén, salieron hombres firmes, hombres fuertes, hombres, familias enteras, salieron llenas del Espíritu Santo, con fuerza, con poder, incluyendo a Pablo. Pablo había tenido que huir de Jerusalén. Todos los discípulos, hemos hablado en muchos evangelios, en muchos mensajes, de que todos huyeron de Jerusalén. Y es más, ninguno, solamente Jacobo murió en Jerusalén. De ahí ninguno murió dentro de Israel. Todos murieron fuera de Israel. ¿Por qué? Porque tuvieron que dejar el confort, tuvieron que dejar su terruño, tuvieron que dejar su tierra. Qué bonito de nosotros. Yo no sé cuántos mexicanos hay, cuántos salvadoreños, colombianos, venezolanos, de todos lados habemos aquí. ¿Cuántos hemos dejado nuestro país? Pero ¿será que lo dejamos por venir a predicar el evangelio? ¿Será que lo dejamos porque aquí se vivía mejor que allá en nuestros países? ¿Será que qué fue lo que nos instruyó o qué fue lo que nos instó, a llegar a esta nación? Y aquí el Señor nos ha bendecido. Nos ha dado cosas maravillosas que quizás ni en nuestros países, trabajando tanto, lo tendríamos. Te he engrandecido, dice el Señor. Él nos ha dado el alimento, Él nos ha dado los zapatos, Él nos ha dado la ropa, todo lo que nosotros poseemos. El Señor nos lo ha dado. Tal vez ni con la misma capacidad que tenemos mental, intelectual, logramos en nuestro país tener. Muchas veces hemos oído que hay gente que dice, no, yo en mi país tenía un buen trabajo, yo en mi país tenía vivía muy bien, en mi país tenía esto, tenía lo otro, pero nunca logró llegar a tener lo que tiene aquí. Dios nos ha traído por una razón a esta nación donde hay riqueza, donde todo es más fácil de conseguir. Y así nosotros nos hemos olvidado de agradar a Dios. Dios te está dando ahora, a ti te está hablando, como me está hablando a mí.
que vengamos confiadamente al trono de la gracia, que vengamos directamente donde Él. Lo que hoy, esta mañana, estamos haciendo en habernos levantado, en venir aquí confiadamente delante de Él, a presentarnos delante de Él, a que su oído se incline a nuestras oraciones, a que Él nos vea, a que Él nos encuentre. Esto está agradando a Dios, porque tú y yo estamos primero, nuestro primer aliento, presentándoselo delante de Él. Entonces aquí dice Pablo, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados. Todos habían pasado por diferentes aldeas, por diferentes ciudades para lograr llegar a Tesalónica. Todos querían llegar a Tesalónica. Es como allá en el sur quieren llegar a Europa. Aquí en Centroamérica quieren llegar aquí a América, porque hay de todo. Se vivía mejor ahí. Entonces dice, como sabéis, dice Pablo, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de grandes oposiciones. Cuando el Señor Jesús, antes de Él ascender, Él les había dicho que llevaran el evangelio primeramente a Jerusalén. Jerusalén ya estaba impregnado del evangelio de Cristo. Los pocos cristianos que habían quedado allí vivían escondidos. Se reunían entre ellos, se amaban. Era una iglesia muy llena del Espíritu Santo. Era una iglesia que buscaba a Dios con todo su corazón. Era una iglesia que se reunían para ir a visitar enfermos, para ir a visitar personas en sus casas. Se reunían en las casas para adorar el nombre del Dios Todopoderoso y andaban predicando el evangelio. Y cuando oían que venían a arrestarlos o algo, entonces tenían que huir. Pero ellos querían agradar a Dios. Eso es la forma de agradar a Dios, que tú y yo hagamos lo que al Señor le agrada. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Primero, que vivamos una vida diferente a los demás. Segundo, que nosotros busquemos de su presencia diariamente, que querramos vivir solamente por Él y para Él, queriendo nosotros agradar a Dios, que nunca se nos olvide cuán grande ha sido Dios con nosotros. Yo en lo personal, ayer que nos reunimos con el grupo de oración, venía muy contenta porque habíamos reunido con el grupo de oración. Todos tuvimos la oportunidad de dar un testimonio de las cosas grandes que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros, de venir a agradecerle al Señor de todo lo grande que es su fidelidad con sus hijos, porque dice que nunca vio un justo desamparado, ni a un hijo de Dios que mendigue pan. Nosotros Dios nos ha bendecido, aunque sea un plato de comida, pero el Señor se ha acordado de poner el alimento en nuestra mesa. Él es el primero, el último. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Tú y yo, que nunca se nos olvide que tenemos todo porque a Dios así le ha placido. Dios es bueno. Dios seguirá siendo bueno con aquellos que le busquen, con aquellos que son fieles a su palabra. Entonces aquí Pablo les estaba recordando a ellos que el evangelio ya se había llevado en Jerusalén, pero que se acordaran del evangelio de Cristo, no de otro evangelio que tenían que traer a otros lugares. Y estas personas, estos personajes que habían llegado allí, eran personas que eran religiosas. Habían traído un evangelio que decían ellos: para ser salvo tienes que traer tanto diezmo, para ser salvos tienes que hacer tanto sacrificio. El sacrificio ya lo había hecho Cristo en la cruz. Al hacer nosotros sacrificio de animales, entonces estamos nosotros desechando el sacrificio grande que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Él ya fue el Cordero Santo, el Cordero sin mancha. Él fue el que abolió esa parte, de lo cual por eso los mismos judíos, y fíjate que algo increíble, aún los judíos que no creen en el Mesías, no creen en Cristo Jesús, dejaron de hacer sacrificio también. ¿Por qué? ¿Por qué dejaron de hacer sacrificio?
¿Por qué? ¿Fue casualidad? Si ellos no creen en el Mesías, ¿por qué dejaron de hacer sacrificio? Porque Dios en su grande misericordia, en su grande amor, empezó a apagar esas llamaradas que ellos tenían, esos deseos que ya tenían. Pero ¿de qué manera? El Señor se separó y de lejos vio a su pueblo. El pueblo era tan avaro que no querían ya comprar animal para presentárselo al Señor. Por eso el Señor habla mucho del dinero, habla mucho de la plata. Yo no sé si tú me estás entendiendo. Hay que tener cuidado. Hay una línea que nosotros no debemos de cruzar. Y ellos, por agradar a los sacerdotes en traerles más ofrenda, más que sacrificio, entonces ellos querían hacer otras cosas y ellos se reunían para tratar de agradarse. ¿Cuántas veces nosotros, por alguna soledad, por alguna situación, buscamos un amigo equivocado? Buscamos una persona equivocada que nos va a dar un consejo, primero, que no es agradable delante de Dios. Segundo, que nos va a alejar del enfoque que Dios tenía para ti y para mí. Entonces Pablo aquí les está diciendo: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño. En otras palabras, Pablo le decía: cuando ustedes se han equivocado, nosotros los hemos exhortado con amor. Fíjate que cuando uno va a exhortar a alguien, primero no lo debe de exhortar frente a los demás. Primero hay que orarle al Señor para que sea el Señor el que nos dé palabra, porque lo que menos queremos es lastimar el corazón de alguien. Pero hay que hablarle a la persona la realidad. Si la persona se está equivocando, si no es como recordamos a Pablo, que Pablo tenía dos formas de ser. Pablo era uno delante de los judíos, delante de los discípulos. Cuando ellos venían y se reunían, Pablo hacía que él no le hablaba a los gentiles, ni comía con ellos. Pero cuando ellos se iban, Pablo veía que a todo el alimento él lo compartía y nada le parecía inmundo. Está orando, allá se da cuenta, porque nosotros en la oración hay una grande bendición, hay un gran poder en la oración que hace el pueblo de Dios. Hemos visto maravillas. Yo les decía de que ayer nos tocó dar testimonio a todos nosotros, y lo primer testimonio que yo recién acabo de pasar con mi familia, recién acabo de vivir ese episodio en mi familia, es que ni en los momentos más difíciles le había dado el COVID a nadie de mi familia. Y justo hoy le da el COVID a mi hijo con su esposa y sus niños. Qué terrible, porque esto no es un juego, es una peste que acaba de pasar y que está en este momento. Hay secuelas que están pasando. Yo le decía ayer a los hermanos que no hubo un momento en que Lorena, el ser humano, se preocupó. ¿Por qué? Porque uno de los doctores me dijo: Lorena, prepárate. Cuando él me dijo así, yo sé que el enemigo es burlador. El enemigo permitió que usar la boca del doctor para poner en mí agonía, preocupación. Pero Dios al mismo tiempo permitió que no hubiera intermediarios, que no hubiera doctor, que no hubiera hospital, que no hubiera medicina, sino que solo con el poder de Él, el poder de la oración, yo pude sentir, le digo a la hermanita Lidia, yo pude sentir la oración de todos, de todos. Mi hijo ya está libre, a pesar de que todavía no habla bien, a pesar de que hace como 3-4 días me dijo que sentía un poco de cansancio, que le ha afectado un oído. Me dicen, siento el oído como que lo tengo tapado, no oigo de ese lado del oído. Mi nuera tiene dolores de cabeza, que son secuelas, pero están bien, están vivos. Dios es bueno.
Dios es bueno. Tenemos un equipo maravilloso. Y como decía la hermanita Lidia ayer, ninguno de nosotros los llamamos, sino Cristo te puso en ese lugar. Cristo quiere que hoy, con una oración, nosotros podemos hacer maravillas por medio de la oración, solamente la oración. Pero quien hace todo es Cristo Jesús. Quien hace todo es el Señor por medio del Espíritu Santo. Por eso muchas veces cuando nosotros tenemos una grande preocupación, esa es el yo. Pero en ese momento Dios viene y te cubre con el manto de su Espíritu Santo. Y aquí Pablo les estaba diciendo, por favor, no se olviden que fue ese Cristo que a ustedes los ha salvado, a ustedes los ha traído. En aquel momento no había peste, pero había una persecución, había una espada, una guillotina, había algo, y el Señor había con su mano poderosa, había abierto el camino para que ellos salieran de Jerusalén y fueran a honrar su nombre en otros lugares, y que la gente se quedara admirada porque aquellas personas, todo eso se había oído. Antes no existían las redes sociales, sin embargo, sabían de que Roma, porque Roma no solamente tenía al pueblo de Israel en sus manos, ellos habían abarcado, así como Hitler hizo, de que abarcó muchas naciones, así era el imperio romano. Ellos tenían tomado todo lo que era el oriente y parte de Europa. Entonces había algo que ellos no eran completamente libres, eran libres en la sangre de Cristo Jesús. Cristo les abría la puerta, Él es el que les abría el camino. Hace poco leímos y tuvimos un devocional muy hermoso donde el ángel de Jehová abrió las cadenas. 16 hombres estaban custodiando a Pedro. Sin embargo, ¿quién va a parar el evangelio de Cristo? El evangelio nadie lo va a parar, el enemigo no lo puede parar. Cristo te ha llamado a ti para que tú lleves un evangelio genuino, y cuando tú veas algo en tu hermano, también nosotros lo podemos reprender, pero con sabiduría, a solas, porque tenemos que tener un carácter espiritual. Pablo tenía un carácter, y Pablo había llegado desde lejos. Recordemos que antes no había carro, antes ni siquiera usaban los camellos para ellos subirse y llegar. Los camellos, los asnos, los burros, los bueyes los usaban para jalar cosas, pero ellos caminaban. Por eso es que el Señor Jesús, cuando se subió a la burrita, todos se admiraron, porque era básicamente uno de los primeros que usaba una burrita para subirse. Y toda la gente impresionada y le con palmas y todo, porque eso no era común en aquellos tiempos. Era solamente animales de carga. Y Pablo tuvo que viajar para llegar a ese lugar. Póngame un amén si usted está entendiendo lo que el Señor te quiere decir hoy. A veces queremos más a un amigo. Escuchamos más a un amigo. Nos sentimos tan solos que queremos agradar a alguien que no nos merece, que nos va a fallar. Queremos, y sabiendo nosotros que aquel amigo no hace las cosas bien, pero es mi amigo. Queremos disculpar siempre. Es mi amigo, mi hermana de la iglesia. Mi hermano de la iglesia tiene un carácter horrible, pero como lo queremos, entonces no le decimos nada. No, nosotros tenemos que representamos a Cristo, representamos el evangelio de Dios. A Cristo es que tenemos que agradar. Y aquí Pablo le estaba diciendo a la iglesia, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué primero estos sacerdotes traen un evangelio que no es de Cristo? Un evangelio distinto. Nosotros solamente somos salvos por la sangre de Cristo Jesús. Cristo es el que nos ha traído hasta aquí. Acuérdense, les decía Pablo, todo lo que hemos pasado. Hemos pasado persecución. Si tú y yo estamos aquí, le decía Pablo, es porque Dios nos ha traído aquí para glorificar el nombre de Dios y no hacer la vista gorda de todas las cosas que pasaban ahí en aquel momento.
Las familias poderosas, las familias ricas, ya estaban haciendo consorcios, ya estaban haciendo grupos diferentes en sociedad. Estaba comenzando las sociedades a distinguirse. Estaban queriendo hacer lo que Roma hacía y dejando aquel cristiano verdadero, porque ya no pienso igual, porque el evangelio que ese cristiano traía era un evangelio pobre según ellos, porque Cristo había mostrado que Él estaba entre la gente pobre. Él era judío, judío de judíos, era un rabino. Hablaba con la mujer, había roto protocolos, había roto argumentos, le daba a la mujer un valor, le daba al anciano un valor, le daba al niño un valor. Mire qué hermoso como el Señor Jesús. Ayer yo le decía a la hermana que un día de esto vamos a tener nada es por casualidad lo que pasa en la Biblia. Aquellos dos hombres que estaban en la cruz del Calvario, juntamente con Él, se han encontrado escritos que eran hermanos sanguíneos. Fíjate, y habían hecho cosas también ellos que uno había desagradado y otro había agradado a Dios. Dios, cuando ha tocado el corazón tuyo, cuando verdaderamente Dios ha tocado nuestro corazón, hay algo que nos insta a querer agradar a Dios, querer hacer el olor grato a la presencia de Dios. Entonces Pablo le decía que él, cuando los había reprendido, cuando ellos los habían llamado separados, había sido con amor, había sido fuerte, pero con amor y sin engaño, como ellos estaban engañando, como esos sacerdotes estaban engañando a la iglesia, diciéndoles que por otras cosas podían ser salvos, y si querían pertenecer a la iglesia, a la sinagoga, si querían pertenecer al concilio, si querían pertenecer a ese grupo, tenían que hacer muchas cosas que el hombre había puesto, mas no Dios. Y Dios ha roto todo argumento. Él ya hizo todo sacrificio en la cruz del Calvario. Solamente por su sangre poderosa es que tú y yo hemos encontrado la salvación. Tenemos el sello del Espíritu Santo. Donde quiera que nosotros entramos, en cuestión de tinieblas, en cuestión espiritual, el enemigo sabe desde que venimos lejos. Como yo les decía a las hermanitas ayer, cuando nosotros salgamos de aquí, el enemigo, en primer lugar, no está contento con ninguno de nosotros. No está contento, pero tenemos al Dios Todopoderoso de nuestro lado. Aún nuestras familias que todavía no conocen al Señor y no han dado ese paso de arrepentimiento, están bajo la cobertura del poder de Dios. Porque Él sabe que nosotros como seres humanos amamos a nuestras familias, pero estamos haciendo lo que al Señor le agrada. Orando, meditando en su palabra, ayunando. Hemos visto maravillas, como yo le decía, el hermano me acaba de hablar, porque en este momento él comienza la oración en la madrugada. Mire qué hermoso. El Señor está con nosotros, el Señor está contigo, el Señor está conmigo. Y aquí Pablo le dice en el número 4, sino que según fuimos aprobados por Dios. Usted no necesita ser aprobado por un hombre, por alguien que también necesita ser aprobado por Dios. Eso es lo que Pablo le decía. ¿Qué les pasa? ¿En qué están pensando? Nosotros nos debe de interesar aquel que nos aprobó primero, aquel que nos eligió entre miles y miles de personas para ser su hijo, para ser parte del pueblo de Dios, para ser aquel escogido, aquel que llevara el evangelio, pero aquel evangelio genuino, un evangelio puro, un evangelio verdadero, un evangelio que hable de Cristo, que hable del único Dios. Como yo decía en la otra vez y como dice su palabra en primer lugar, el que, fíjese cómo comienza, el que es
el que era y el que ha de venir. ¿Por qué no comenzó el Señor, el que fue, el que es y el que será? Como nosotros lo haríamos en orden, ¿verdad? A veces no entendemos las Sagradas Escrituras. ¿Por qué dirá el que es? Porque te está hablando a ti, que hoy que estás leyendo. Un día tú vas a partir a la presencia del Señor y otro vendrá a leer las Escrituras. Entonces Dios le va a hablar también a esa persona. El que es en ese momento, el que es, el que era y el que ha de venir. Eso era lo que Pablo le decía, que no se les olvide que Él nos aprobó primero. A Él le interesabas tú como persona, le interesaba yo. Todos nuestros pecados han sido redimidos en la cruz del Calvario. Todos nuestros pecados, todos, yo he dicho muchas veces y lo voy a seguir diciendo. Cada cristiano, cada familia, tú que estás ahí, yo que estoy aquí, he cometido, y quizás hay secretos que ni nuestra familia nunca va a saber lo que hemos hecho, porque es tan vergonzoso que solamente Dios ha tenido grande misericordia de ti y de mí, que nos ha perdonado. En nuestro corazón entendemos que fue malo lo que hicimos, que ha sido muy malo esa parte de nuestra vida, que no pensábamos nunca que Dios estaba mirando lo que estábamos haciendo, que estábamos entristeciendo el corazón de Dios, que Dios te llamó a ti por tu nombre. Me llamó a mí por mi nombre, no por mi pecado. Y ahora somos lavados y comprados a precio de sangre. Por lo tanto, que no se nos olvide venir y a Dios primero, tratar la manera, a Él primero, de agradar, antes que a un amigo, antes que a un compañero de trabajo, antes que aquel que nos desprecia, que aquel que habla de nosotros, que aquel que se reúne para conspirar muchas veces contra los hijos de Dios, que se reúne para burlarse de nosotros. Qué pena, qué vergüenza, porque Dios conoce los sentimientos más profundos. Y dice aquí, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. A eso hemos sido llamados, a que Cristo te ha confiado a ti. Ayer estábamos hablando con la hermanita Lidia y yo hablamos mucho de las cosas de Dios. Hablamos mucho de las cosas de Dios, y qué hermoso es cuando dos están o muchos están, que solamente eso queremos hablar, porque ¿qué otras cosas podemos hablar? Y le decía yo a la hermanita Lidia cuando íbamos manejando, qué hermoso es que el Señor tenga misericordia de nosotros, porque realmente es difícil llenar los zapatos. Es difícil llenar los zapatos para llegar a estar a la estatura que Dios quiere que tú y yo estemos. Nos hace falta mucho. Nos hace falta mucho. Y aquí, mire lo que dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. O sea que, en otras palabras, a eso nos mandó Dios. Primero, a que agrademos a Él. ¿Cómo lo vamos a agradar? Buscando de su presencia, presentándonos todos los días delante de Él, buscándolo por medio de la oración, buscándolo por medio de su palabra. Y el ayuno, algunos no lo pueden hacer por alguna situación médica, pero Dios ve el corazón, y eso es más que un ayuno. Aunque el ayuno es importante, porque con el ayuno rompemos yugos espirituales, yugos que hay personas que están tan atadas a algo, a alguien, como hay mujeres que aman a hombres que las maltratan. ¿Y por qué lo ama? No sé por qué lo ama, pero él la trata mal. Sí, yo sé, pero Él va a cambiar. Siempre estamos buscando una excusa delante de Dios. ¿Y por qué tienes aquella amiga?
esa amiga no es buena. Esa amiga no tiene buenos deseos para ti, te aconseja mal, habla de ti. Sí, pero es que yo la quiero mucho, la aprecio mucho. Ha sufrido mucho, dice uno. Todo el mundo ha sufrido, pero por eso no tenemos el derecho de pisotear a alguien. Nosotros, para ser un buen cristiano, debemos verdaderamente haber conocido a Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. ¿En qué ustedes están parados? Yo, les decía Pablo, ni siquiera he querido vivir de ustedes. Ni siquiera me han dado diezmo, me han dado ofrenda. Fíjate que Pablo le sacó esa parte a ellos para que ellos se acordaran de que Pablo, su primera motivación era llevar el evangelio, no el dinero. Y aquellos sacerdotes, aquella gente, era el dinero primero y después un evangelio torcido, un evangelio distinto, un evangelio diferente, un evangelio mentiroso, maquillado. A veces nosotros preferimos aquella amiga mentirosa, aquel amigo mentiroso, aquel esposo que no nos respeta, aquella esposa que engaña al esposo, aquella hermana que tiene un carácter difícil, que solamente hay una o dos en la iglesia que la entienden. Qué difícil, qué difícil. Cuando nosotros tenemos la llenura del Espíritu Santo, es Dios quien nos abre las puertas, es Dios quien nos da la gracia delante de la gente, pero primeramente agradar a Dios con todo nuestro corazón. Preguntarnos, ¿seré que estoy agradando a Dios con lo que estoy haciendo? Señor, ayúdame a hablarle a esta persona. Ayúdame a hablarle a esta persona, a que esta persona entienda y reconozca que está mal, pero que sea tu palabra la que entre primero en el corazón de esta persona. Entonces Pablo decía que nos confiase el evangelio, así que hablamos no para como agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. En otras palabras, aquí voy a volver a repetir lo que tú y yo hacíamos antes. Si antes éramos ladrones, si antes éramos prostitutas, si antes éramos hechiceros, cualquier cosa que hayamos hecho, Dios ya conocía el corazón de nosotros. Sabía de que en el momento que el Señor usara a una persona, el Espíritu Santo nos iba a hacer redarguir y íbamos a cambiar. Íbamos a ser distintos. Eso era lo que Pablo le decía. Dios conoce tu corazón. A Él no lo podemos engañar. Muchas veces vivimos un doble evangelio. ¿Por qué? Porque aunque sepamos que aquel está equivocado, pero como es mi amigo, es mi hermano, me cae bien, no importa lo que digan, no importa cómo se comporta, no, sí importa. Porque dijo el Señor en su palabra, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús. Nosotros somos cartas abiertas. ¿Qué quiere decir cartas abiertas? Que donde quiera que vayamos, alguien nos va a conocer. El enemigo nos va a hacer que florezca la verdadera Lorena, la verdadera persona que somos. El enemigo nos va a hacer que nosotros nos identifiquemos en algún momento con alguna persona que anda tan alejada de Dios. Cuando tú tienes una amistad así, cuando tú tienes aquel deseo de compartir y andar con esa persona, es porque todavía hay algo en nosotros así. Nosotros debemos de hacer una gran diferencia. Y Pablo aquí estaba instando a la iglesia a hacerlo. Pablo les estaba diciendo, yo en lo personal he trabajado con mis manos arduamente. Yo no he querido depender de la iglesia. No he querido depender de nadie de ustedes. He querido solamente depender de Dios.
Entonces dice, porque nunca usamos la palabra, mire lo que Pablo les decía, con palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Porque muchos eran avaros ahí en la iglesia. Pero traían el mejor diezmo, el mejor dinero al sacerdote. Entonces el sacerdote hacía calladamente como que no se enteraba, como que no entendía, como que no sabía. Pero Dios sí lo sabe. Dios sí sabe lo que hay en tu corazón. ¿Cuántas veces hemos nosotros en la misma iglesia? En la misma iglesia es una pena, es una vergüenza que en la misma iglesia haya gente de dos caras. Tenemos que ser de una sola y genuino delante de Dios. Genuino delante de Dios. Tratar, si ese es tu aguijón, entonces pedirle al Señor por ese aguijón. Si mi carácter es mi aguijón, pedirle al Señor por ese carácter. Si yo no me puedo contener para decirle a alguien cosas hirientes, preguntémonos si realmente cuando alguien ha hecho algo malo o cuando alguien está enojado y dice cosas feas, hirientes, si el Señor nos la diría. ¿Qué haría Jesús en una situación así? Jesús tenía y tiene un carácter también. Por eso los discípulos no era que él le cayeran mal los fariseos, le caía mal la actitud de ellos. Y él iba directamente al punto. Pero les daba la oportunidad que ellos también se arrepintieran, que ellos también le conocieran. Por eso Nicodemo, siendo fariseo, Nicodemo reconoció en su corazón que Cristo era el Hijo de Dios. Tú has reconocido en tu corazón de que Cristo es el Hijo de Dios. Póngame un amén ahí. A Él, que no se nos olvide que a Él es que tenemos que tratar de agradar. ¿Cómo lo vamos a agradar? Vuelvo y repito, hoy en este momento estamos agradando a Dios. ¿Por qué? Porque estamos buscando de su presencia. No estamos viviendo una doble vida. No estamos viviendo una vida para agradar al vecino, para agradar al amigo, para agradar al hermano de la iglesia, para agradar a alguien que no busca de Dios o que tiene dos personalidades. Nosotros debemos de ser el mismo en todos lados. A veces por eso encontramos muchos enemigos, mucha gente que envidia. Y fíjate que la envidia no es envidiar lo que tú tienes, es envidiar que tú lo tengas. El enemigo es así, el enemigo así trabaja. Pero Dios, que conoce el corazón nuestro, que conoce el corazón de cada uno de sus hijos, cada uno tiene un aguijón. Recordemos cuál es ese aguijón. Recordémonos cómo el Señor queremos agradar a Dios. Dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo, decía Pablo. Dios es testigo que todos nosotros los que predicamos no queremos vivir de ustedes, no queremos vivir de la iglesia. Al contrario, el evangelio que se trae es un evangelio claro, genuino delante de Dios, como nosotros debemos de ser unas personas genuinas. Por eso cuando alguien sea una mala influencia, es mejor separarnos. Es mejor distanciarnos, pero seguir orando por aquella persona, para que esa persona también reconozca en su corazón, conozca en su corazón, conozca a Dios verdaderamente. Dios quiere que tú y yo seamos unidos, llevando el evangelio, viviendo un evangelio bien delante de Él. Entonces, para terminar, dice, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros. O sea que, en otras palabras, Pablo les decía, ellos buscan gloria entre ellos mismos, pero también buscan la de ustedes.
porque ustedes trabajan para todos ellos. Ustedes traen todo para todos ellos. No, le decía Pablo, eso no puede ser. Entonces, ni de vosotros ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Esos sí eran verdaderos apóstoles. Ahora me da a mí cuando oigo que alguien se hace llamar apóstol. El apóstol, el apóstol, el apóstol. Si supieran lo que es el apóstol, no creo que nadie se llamaría apóstol, porque nadie viviría una vida como apóstol. Apóstol es dejar todo realmente, todo, y ir a los caminos, ir sin saber qué vas a comer, qué vas a hacer, por llevar el evangelio, dejar el confort, todo lo que tú tienes por ir, pero obedeciendo a Dios en todos los sentidos, no viviendo una doble vida, ni tratando de vivir de los hermanos, ni tratando de hacer cosas desagradables delante de Dios. Con esto voy a terminar en Efesios 6:6. Mire lo que dice: no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Esa es la forma. Aquí tenemos la llave de cómo nosotros vamos a agradar a Dios. ¿De qué manera? Viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, agradando a Dios primero. Él conoce tu corazón, conoce el mío. Él sabe lo que hay dentro. Si hay algo todavía, algo que necesita ser cambiado, Él tiene el poder para cambiarlo. Si es nuestro carácter, si es que no podemos contenernos para decir cosas hirientes, si es que no podemos ser un buen amigo, si es que hablamos o no nos cae bien alguien, o llevamos un evangelio que no es verdadero, que hacemos el pecado a un lado, porque es mi amigo, es mi amiga, me cae bien. Pobrecita, ha sufrido. No hay excusa delante de Dios. Nosotros debemos de agradar a Dios primero. Dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, eso recibirá. Mire qué lindo, eso recibirá. Porque hay veces que no ves el camino, no ves la salida, ves que todas las puertas se cierran. Hay que hacer un autoanálisis. ¿Qué estoy haciendo? Hay algo que necesita ser cambiado, Señor. Hay algo que necesito cambiar que quizás yo no me doy cuenta que estoy haciendo. Señor, dame sabiduría para poderlo hacer. Dame sabiduría como para saber cómo pedirte a ti. Hasta para una oración debemos de saber cómo es que vamos a orar. La raíz del problema, la raíz de la situación. Con esto concluyo y dice que la hermana Carlita a ella le toca orar por los matrimonios. Y ella tiene que bajar una montaña cada día para llegar a su casa o para subir a la escuela donde ella trabaja. Y dice que un día eran como las 4 de la tarde cuando el sol estaba alumbrando y que el sol estaba en medio de las ramas de los árboles en el camino, y que ella vio ese sol y que le dijo, Señor, ahora que voy sola aquí en este auto, voy a comenzar a pedirte por estos matrimonios. Ya se sabía los nombres ella. Por el matrimonio de este, por el matrimonio de este. Y que el Señor le puso en ese momento en su corazón, no. Ora por la raíz de los problemas. Porque matrimonios hay muchos, pero destruidos. Solo para el qué dirán. Hay mujeres que tienen que huir de sus esposos porque sus vidas corren peligro. Sus hijos escuchan y oyen cosas, maltratos.
Eso no es lo que a Dios le agrada, que el hombre maltrate a la mujer, o que la mujer engañe a su esposo, o que tantas cosas pasen internas que muchas veces no sabemos y queremos que a la fuerza ese matrimonio esté unido. No, hay que orar por la raíz del problema. Entonces, yo no sé si a ti te ha hablado el Señor hoy. A mí me ha hablado cuando he leído las Sagradas Escrituras. Yo no sé si tú has entendido. Póngame allí un amén. Si usted ha entendido el mensaje, sabe que ese es nuestro lenguaje. Si el mensaje ha llegado a decirte a ti qué es la manera que nosotros debemos de agradar a Dios. Primero a Dios, segundo a Dios, tercero a Dios. Y Él, claro, nos ha hecho seres humanos, nos ha hecho para convivir, nos ha hecho para disfrutarnos unos de otros. Pero cuando vemos algo que no es correcto, también tenemos que decirlo. Cuando vemos que algo está poniendo en peligro la vida en Cristo Jesús, que estamos siendo embajadores de Cristo, que somos cartas abiertas delante de los demás, entonces nosotros debemos de llamar la atención. Entonces nosotros debemos de invitar a un café a aquella persona, debemos de sentarnos con aquella persona y decirle a la persona por medio de las Sagradas Escrituras que ese no es el comportamiento de un cristiano y no avergonzarlo delante de los demás. Pero que el Señor les bendiga, que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, que el shalom de nuestro Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Usted sabrá qué es lo que usted está fallando. Yo sé lo que puedo estar fallando. Usted sabe lo que está fallando. Hoy le vamos a presentar al Señor. Vamos a traer, como espiritualmente hay una canasta, y vamos a traer ahí ese aguijón y lo vamos a depositar en las manos. Si no podemos ser un buen amigo, si no podemos ser una persona sincera, tráigaselo al Señor. Si tenemos un carácter difícil, tráigaselo al Señor. Lo vamos a depositar hoy ahí, lo vamos a dejar en esa canasta. En vez de dejar diezmos en esa canasta, en vez de dejar sacrificios en esa canasta, en vez de dejar un evangelio que no es verdadero en esa canasta, traigamos el corazón y decirle al Señor: Señor, cámbiamelo. Aparta, limpia lo que no es agradable delante de ti. Hazme un odre, un vaso nuevo. Tú eres el alfarero. Tú eres el que cambia, el que sacia, el que perdona, el que transforma. Vamos a inclinar nuestro rostro ahí donde usted está, aquí donde yo estoy. Padre amado, Padre misericordioso, en esta hermosa mañana, Señor, hemos traído delante de ti, Señor, este mensaje, este devocional, Señor, que tú has hablado a nuestro corazón, a nuestro lo más íntimo, lo más sublime, Señor, que es el corazón, lo que a ti te interesa, Padre. Por eso dice tu palabra: Hijo mío, dame tu corazón para que tus ojos puedan ver por mis caminos. Esa es la única forma, Señor, que podemos ver por tus caminos, cuando tenemos un corazón, Señor, realmente agradecido, arrepentido, un corazón que quiere agradarte. Padre amado, hoy en esta mañana, Señor, traemos todo aguijón que tengamos, Señor. Traemos todo aquello que nosotros conscientemente sabemos que estamos haciendo mal, Señor, delante de ti, Padre amado. Lo traemos. Cámbianos. Tú eres el único que tiene el poder, Señor, para cambiar todo pensamiento, todo actitud, Señor, todo plan que aún nosotros hacemos sin contar con tu voluntad, Señor. Nuestro corazón, los sentimientos más profundos que tenemos, y si hay algo, Señor, que no es agradable delante de ti, hoy te lo traemos a ti para que tú limpies, para que tú entres, para que tú cambies, para que tú nos sacies, Señor, de la llenura de tu Espíritu Santo, Señor, para que tú nos unjas con ese aceite, el aceite fresco,
el aceite de poder desde nuestra cabeza hasta la planta de los pies, que donde quiera que caminemos, donde quiera que entremos, donde quiera que lleguemos, seamos hombres y mujeres distintos a los demás, hombres y mujeres llenos de ti, hombres y mujeres genuinos delante de ti, Señor, que cuando tengamos, Señor, que llamar la atención de alguien, lo hagamos, Señor, con autoridad. Lo hagamos, Señor, sabiendo y reconociendo que tú eres, Señor, el Dios todopoderoso, aquel que nos da la sabiduría. Te entregamos todo intelecto, todo plan, todo sueño, todo deseo, todo nuestro futuro, Señor, en tus manos está. Que se haga completamente tu voluntad en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Si ese es el aguijón y aquello que nos hace falta, Señor, de levantarnos temprano, Señor, de presentarnos delante de ti, de querer ser cambiados, Señor. Entonces sé tú en medio de nosotros, Padre. Pero no permitas que nos vayamos a perder. No permitas, Señor, que vivamos un doble evangelio, una doble vida, Padre Santo, delante de ti, Señor. Que al contrario, seamos genuinos, seamos rectos, seamos llenos de tu Espíritu Santo. Seamos hombres y mujeres, Señor, temerosos de ti, Padre amado. Hombres y mujeres que estén listos para continuar el camino del evangelio, para ser cartas abiertas, Señor, para ser ministros, para ser, Padre Santo, aquel que represente el evangelio de Cristo Jesús donde quiera que llegue. Que nunca nos avergoncemos, Señor, de ser cristianos, Padre amado. Te ponemos a toda nuestra familia en tus manos, Señor. Que todo plan, que toda maquinación, todo argumento, todo aquello que el enemigo quiso levantar en este día para nosotros, para nuestra familia, con el poder que tú tienes, Señor, se quema, se deshace, Señor. El enemigo por una puerta ha querido entrar y por 7 saldrá huyendo por el poder que tú tienes con solo mencionar tu nombre, el nombre de Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros. Sí, Señor, el gran yo soy, el alfa y el omega, el principio y el fin, Padre amado. Te damos gracias, Señor, a cada familia que estuvo hoy en este día, Señor. Bendícela, guárdalo, que todo lo que hagamos en este día sea prosperado, Señor. Que no se nos olvide lo que tú nos has hablado hoy en esta mañana, Señor. Gracias damos y todo te lo hemos pedido honrando a tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Honrando al Padre y al Espíritu Santo. Amén. Si usted cree que estos devocionales son de grande bendición para usted, si el Señor te ha hablado en algún momento determinado, entonces compartes estos mensajes ahí en tus redes sociales. Esa será la forma quizás de predicar, de llevar el evangelio a toda criatura, a todo hijo de Dios. Que el Señor les bendiga, que el shalom de nuestro Señor esté contigo y esté conmigo. Amén.